Buen día, mi nombre es Ricardo Cruz, estudiante de la licenciatura en Gestión y Administración de Pymes de la Universidad Abierta y a Distancia de México, y en esta ocasión hago la presentación de la actividad 1 de la materia de normatividad fiscal sobre la Ley de Ingresos de la Federación. Empecemos por comprender qué es el federalismo fiscal mexicano. De acuerdo a lo establecido a los títulos segundo y quinto de la Constitución Política, México es una república federal. Y esto se traduce en el hecho de que los gobiernos estatales y el gobierno federal tienen cada uno distintas facultades y obligaciones. Dos facultades de todo gobierno son la capacidad de imponer contribuciones a sus ciudadanos y la de ejercer el gasto público. En una federación, estas facultades son distribuidas entre el gobierno federal, estatal y municipal. El federalismo fiscal es una subdisciplina de las finanzas públicas que busca detallar cuáles son las potestades tributarias y las facultades para ejercer el gasto público que tiene el gobierno federal y cuáles tienen los gobiernos estatales o locales. También trata de dar respuesta al problema de cuál es la distribución de potestades tributarias y de ejercicio del gasto entre gobiernos nacional y gobiernos locales más eficientes. Y por medio de la Ley de Ingresos de la Federación, tiene fundamento en su formulación y ejecución en los artículos 25, 26, 73, 74 y 75 de la Constitución, los cuales facultan al Ejecutivo Federal para preparar y presentar el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación anualmente y con fechas precisas. Así que para tener una idea más clara sobre la normatividad fiscal, se presentarán algunos conceptos de los cuales son: finanzas públicas. Las finanzas públicas tienen como finalidad la investigación de los principios y formas que debe aplicar el poder público para llegarse de los recursos económicos suficientes para su funcionamiento y desarrollo de las actividades que está obligado a efectuar, que sobre todo es la satisfacción de servicios públicos. Pero a la vez, unos opinan que el gobierno no debería de intervenir más que en la administración de la justicia, así como la seguridad interna y externa, por lo que la actividad financiera que debe llevar el Estado es una herramienta de que se vale por él mismo para cumplir con sus fines, y esa es una actividad indelegable e irrenunciable, solo la puede llevar el Estado. Así que las principales actividades financieras del Estado son la previsión, donde se estima cuáles van a ser las entradas y salidas mediante el presupuesto; la obtención, que es la realización de los ingresos o recursos públicos, de los cuales no todos son recursos tributarios o recaudación, ya que existen otras formas de obtención de los cuales, como el endeudamiento, ya sea mediante crédito de organismos internacionales o bancos, o mediante la emisión de letras de tesorería y bonos. La aplicación, la efectivización del gasto público, que se hace con un destino prefijado. Dentro de las finanzas públicas también existen ciertos elementos como son necesidades públicas, que se obtienen como aquellas que nacen de la vida colectiva y se satisfacen mediante la actuación del Estado, y estas son absolutas, que contribuyen a la razón de ser del Estado y deben cumplirse ineludiblemente, como el orden interno o administrativo de la seguridad, administración de la justicia y defensa exterior. Relativas son las que van surgiendo de la civilización y se originan a medida que el hombre comenzó a vivir civilizadamente. Tal es el caso de la educación, la construcción de caminos, transporte, la salud, entre otros. Estas necesidades son relativas porque pueden ser satisfechas por los particulares. Por ejemplo, el caso de la construcción de caminos, no solo el Estado puede hacerlo, sino también un ente privado. Servicios públicos. Son actividades que deben cumplirse en forma ineludible y que se identifican por la razón de ser del Estado y que atañen a su soberanía, que son exclusivas e indelegables y cuya prestación es en principio gratuita. El Estado cumple con su cometido cuando realiza las funciones públicas que le encomiendan sus pertinentes normas constitucionales. Generalmente dice que está prestando servicios públicos esenciales. Por lo tanto, los servicios públicos son el conjunto de actuación que lleva a cabo el Estado para satisfacer el interés público, es decir,
los intereses comunes y fundamentales a todos los miembros de la comunidad. Estos servicios se clasifican en servicios públicos esenciales. Son aquellos que para la satisfacción de las necesidades públicas absolutas. Servicios públicos no esenciales. Aquellos que satisfacen las necesidades públicas relativas porque no se vinculan con la soberanía, es decir, con la autoridad suprema que tiene el Estado sobre el territorio. Quiere decir que pueden ser satisfechas por los particulares y el Estado las puede delegar. Gasto público. El gasto público es toda erogación, generalmente en dinero, que incide sobre las finanzas del Estado y se destinan al cumplimiento de fines administrativos o económicos sociales. Por lo tanto, el gasto público son todas las erogaciones que el Estado realiza, y para poder llevar a cabo los servicios públicos debe el Estado pagar por esas erogaciones, tales que pueden solventar las satisfacciones de las necesidades públicas. Pero estos gastos deben tener un puesto de legitimidad y legalidad. Así que para que este presupuesto sea legítimo, debe ser aprobado por el Congreso de la Nación, es decir, es una ley. Por eso se dice que son gastos públicos, las erogaciones dinerarias que realiza el Estado en virtud de ley, para cumplir con la satisfacción de las necesidades públicas. Recursos públicos. Son los ingresos en la tesorería del Estado, cualquiera sea su naturaleza económica o jurídica, es decir, es la riqueza devengada y acreditada en la tesorería de la nación. Eso se puede clasificar en recursos no tributarios, también llamados originarios, son aquellos que obtienen el Estado en el ámbito del derecho privado. Recursos tributarios son la mayor fuente de recursos que tiene el Estado y se obtienen a través de extracciones coactivas que se denominan tributos. Política fiscal. La política fiscal se puede entender como un conjunto de medidas relativas al régimen tributario, al gasto público, al endeudamiento público, a las situaciones financieras de la economía y al manejo por parte de los organismos públicos, tanto centrales como paraestatales, y en todo el ámbito nacional, y en lo referente a todos los niveles de gobierno. La política fiscal que actualmente el gobierno federal lleva a cabo comprende el uso deliberado de impuestos, gasto público y operaciones de la deuda pública para influir sobre la actividad económica. Esta política fiscal se integra principalmente por tres conceptos básicos que son política de ingresos, política de gasto y técnica fiscal. La política de ingresos tiene que ver con la forma en que el gobierno federal financia el gasto público, y para ello tiene tres formas de hacerse llegar de recursos a través de recaudación de impuestos, endeudamiento interno o externo y emisión de papel moneda. En México existen tres enfoques principales para la política de ingresos, los cuales se pueden resumir en los siguientes conceptos. Política de ingresos con un enfoque recaudatorio. Su objetivo es capitalizar y fortalecer al Estado, y sus medios de obtención son incrementar en tasas impositivas, nuevos impuestos, ampliación de bases, ampliación del padrón de contribuyentes, no diferenciación de contribuyentes. Política de ingresos con enfoque social. Su objetivo es incrementar el poder adquisitivo de la población. Sus medios de obtención son recaudación de impuestos que graven a la población, reducir el ISR, nóminas, IVE y el EPS. Política de ingresos promotora de la actividad económica. Su objetivo es el crecimiento y fortalecimiento de las empresas. Sus medios de obtención son desgravar la reinversión de utilidades, gravar el retiro de dividendos. En este caso, la Secretaría de Hacienda es el organismo público encargado de ejercer el gasto público, con base a las siguientes fracciones del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Fracción 14. Proyectar y calcular los egresos del gobierno federal y de la administración pública paraestatales, haciéndose compatibles con la disponibilidad de recursos y en obtención a las necesidades y políticas de desarrollo nacional. Fracción 15. Formular el programa del gasto público federal y el proyecto de presupuestos de egresos de la Federación y presentarlos junto con el Distrito Federal a la consideración del Presidente de la República. Fracción 16. Evaluar y autorizar los programas de inversión pública de la dependencia y entidades de la Administración Pública Federal. Fracción 17. Llevar a cabo
las tramitaciones y registros que requiere la vigilancia y evaluación del ejercicio del gasto público federal y de los presupuestos de egresos. Por último, se puede notar el orden de importancia que se tiene en la recaudación de impuestos, y es que en primer lugar se encuentran los impuestos federales, ya que estos son los que más ingresos otorgan al sector público. En segundo lugar siguen los impuestos estatales y por último los municipales. En general, los impuestos estatales y los municipales siempre han sido una parte marginal en relación con los ingresos totales, en donde más del 80% de los ingresos corresponden a los ingresos federales. Política de gasto público. La política de gasto público está respaldada por la Ley de Egresos de la Federación, que el gobierno emite en el mes de diciembre de cada año, en la que se establecen las directrices sobre la forma en que se realizará el gasto público, así como la cantidad que se ejercerá en el transcurso del año siguiente, mediante el presupuesto de egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, conforme al artículo 74, fracción 4 de la Constitución mexicana. Los egresos del gobierno federal consisten en gastos corrientes relativos al mantenimiento de los organismos gubernamentales y gastos de capital e inversión que se dedican a la prestación de servicios y a la producción, incluyendo la transferencia a empresas y organismos sujetos a control presupuestal o administrativo. La política de gasto público desempeña un papel clave para dar cumplimiento a los objetivos de la política económica en México. El gasto público ha sido determinante para hacer frente a la drástica recaudación de los flujos de ahorro externo, para absorber el fuerte incremento en el costo de la deuda interna y externa, para contener el proceso inflacionario, así como para reasignar recursos y esfuerzos hacia programas sociales y hacia la inversión. Cabe mencionar que el gasto programable es el agregado que por su monto más se relaciona con la estrategia para conservar la disciplina fiscal requerida para contribuir al logro de los objetivos de la política económica. Los objetivos de la política fiscal son promover el crecimiento económico mediante inversión en infraestructura, elevar el bienestar de la población, aumentar la eficiencia, eficacia y calidad en la aplicación de los recursos públicos. Por lo tanto, la política del gasto público resume el uso de recursos públicos que se destinarán a cumplir y atender funciones y responsabilidades gubernamentales, así como a producir bienes y prestar servicios. Presupuesto. El proyecto de presupuestos de egresos de la Federación es una propuesta que elabora el Poder Ejecutivo, por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre la distribución y objetivos de los recursos públicos para el próximo año fiscal y que remite a la Cámara de Diputados para que pueda ser tomada en cuenta para el análisis, discusión, modificación y eventual aprobación del presupuesto de egresos de la Federación correspondiente. Tomando en cuenta el siguiente calendario, el 1 de abril el Ejecutivo envía al Congreso el escenario y variables macroeconómicas del año siguiente. El 30 de junio el Ejecutivo envía a la Cámara de Diputados la estructura programática. El 8 de septiembre el Ejecutivo envía al Congreso para su análisis, discusión y modificación del paquete económico. El 20 de octubre la Cámara de Diputados aprueba la Ley de Ingresos. El 31 de octubre la Cámara de Senadores aprueba la Ley de Ingresos. El 15 de noviembre la Cámara de Diputados aprueba la Ley de Egresos de la Federación. Y una vez aprobada, entrará en vigor el año siguiente y el ciclo de la asignación de presupuesto de la Federación iniciará nuevamente. Con esta presentación se han expuesto los elementos básicos de la Ley de Ingresos de la Federación en México. Esperando que haya sido de su utilidad, me despido y gracias por su atención.